Bienvenidos a nuestra edición especial de preguntas y respuestas. Es nuestra intención, como siempre, proveer respuestas bíblicas a las preguntas cruciales de nuestros tiempos. Nuestro objetivo no es persuadirlos con nuestras perspectivas e ideas, sino que la palabra de Dios sea el centro de todas nuestras respuestas y de esa forma estar convencidos que la respuesta de todas nuestras inquietudes se encuentran en la palabra de Dios. Nos ha tocado vivir en una época bastante triste. Este año, el 2020, todos los ciudadanos de la tierra, de una manera u otra, han sido afectados por esta pandemia global del coronavirus. Unos han perdido a sus seres queridos, otros han perdido sus trabajos o negocios, templos han sido cerrados y además de todo esto, tenemos una crisis muy alarmante en nuestro país de Estados Unidos como nunca, una crisis espiritual y en consecuencia de apartarnos de la verdad absoluta establecida en la palabra de Dios. Nuestra sociedad hoy busca redefinir las instituciones que Dios mismo estableció: la iglesia, la familia y el gobierno terrenal. Nuestro deseo en este panel de preguntas y respuestas que estaremos elaborando es contestar bíblicamente a las preguntas relevantes que están circulando en la vida de muchos cristianos. Nos estaremos desarrollando en los siguientes puntos: las elecciones presidenciales que se aproximan, justicia social y racismo, el núcleo de la familia y la revolución sexual. Y es un privilegio para nosotros al tener con nosotros en este segmento a nuestro hermano Mateo Guzmán, que estará analizando todas las preguntas que estaremos exponiendo en esta hermosa hora. Mateo, es un privilegio tenerte aquí con nosotros en esta edición especial de Persuadidos por su palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y ser parte de este panel de preguntas. ¿Cómo estás, Mateo? Pues bien, gracias. Dios te bendiga a ti, Randy, y por el trabajo que ustedes están haciendo, pues deseamos que sea Dios bendiciéndolos. Y gracias por el privilegio de que nos tienen aquí en este programa para poder dialogar y hablar estos temas muy importantes que yo creo que en muchas iglesias, especialmente iglesias latinoamericanas, como que no se está tocando mucho esto y es importante que lo hagamos para el bien de la obra del Señor. Y algunos pueden decir que quizás ahora ya es tarde de que estemos hablando de estos temas y ya se está viendo todo esto, cómo va revolucionando la situación aquí en el mundo actual, pero no, nuestro trabajo es hablar de estos temas y hacerlo bíblicamente. Así es, Mateo, es una gran realidad que has dicho. Es muy importante tocar estos temas que son de mucha importancia en nuestro contexto como iglesia del Señor, porque vemos cómo el mundo, la sociedad, con todo lo que se está aconteciendo, es básicamente un ataque a la iglesia del Señor, a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y esta es una oportunidad de poder educar a nuestros hermanos en Cristo, específicamente concentrarnos en nuestro contexto de Latinoamérica, ya que para muchas personas es un tema bastante de no mucha importancia en nuestro contexto, pero creo que como hijos de Dios debemos de estar al tanto de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo y en especial aquí en los Estados Unidos. Muy bien, Mateo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este segmento especial de Persuadidos por su palabra. Y ya habiendo hecho nuestra introducción, vamos a seguir con las preguntas del día de hoy. Y antes de entrar a los puntos que estaremos analizando en este hermoso día, quiero que iniciemos con un lightning round. Y el día de ayer te mandé un mensaje de texto, Mateo, y te pregunté cómo pudiéramos
darle una palabra apropiada en español, lo que significa lightning round. Traducir la palabra lightning round y busqué en Google Translate, en otros lugares y no me pareció, sonó un poco raro. Y voy a usar la frase que tú me diste y ronda de relámpago. Sí. Y buena traducción, y al final de este segmento te voy a pedir que me lo traduzca en griego. Así que prepárate, Mateo. Vamos a ver. No, son bromas. Pero básicamente en este segmento de Lightning Round te voy a hacer preguntas específicas. Así que quiero respuesta específica a lo que te estaré preguntando. Y la regla que tenemos en este segmento de Lightning Round es que tienes 1 minuto para contestar cada pregunta. Así que, ¿estás listo, Mateo? Listo, pues. Ok, iniciamos entonces con la pregunta número 1 del Lightning Round. ¿Qué es justicia? Bueno, justicia, cuando se ve, si uno busca en un diccionario, casi la mayoría va a decir que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Vaya, cuando vemos, por ejemplo, aquí lo que tiene que ver con la ley, ¿verdad? Si alguien comete un crimen, es hallado culpable, pues la justicia demanda que él pague de cierta manera, sea que haya robado algo, pues tiene que ir a la cárcel o pagar una multa, o si desafortunadamente ha matado a alguien, pues especialmente aquí en Estados Unidos, pues muchas leyes demandan de que esa persona también muera. Eso ya es así en un sentido amplio, ¿no? de la justicia. Ahora, si ha hecho algo bueno, si sirve para bien lo que ha hecho, pues también se le recompensa de esa manera. Y nosotros pues podemos decir justamente ha sido recompensado. Cuando lo vemos ya en el ámbito ya bíblico, lo que estamos viendo es en cuanto ya a Dios y su justicia, pues de ahí prácticamente nos agarramos este concepto de justicia, porque Dios es justo. Sus atributos hablan o parte de sus atributos es que Él es justicia, Él es justo y no hay nadie más como Él. Así es que en el sentido bíblico, por causa del pecado, la persona tiene que morir. Exactamente. Bueno, Mateo, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se define la familia bíblicamente? Y sabes que la sociedad hoy tiene su concepto de lo que es familia, pero bíblicamente, ¿cómo se define la familia? Bueno, bíblicamente, si buscamos en la Biblia, si buscamos una definición así que diga un versículo, la familia es esto y esto y esto, no lo vamos a encontrar así definido así. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha definido lo que es la familia. Okay. Y obviamente en los primeros 3 capítulos de la Biblia, en Génesis, capítulo 1, 2 y 3, vemos ese concepto de familia. Y que es un hombre, una mujer y sus hijos. Y así sucesivamente, pues la reproducción del ser humano. Y la única manera como se puede reproducir el hombre y una mujer es que se una un hombre y una mujer. Entonces, si lo vemos así, desde ese punto de vista, la familia, pues Dios, la Biblia la define así, de esa manera. Es la única manera como el hombre se ha podido reproducir. Ahora, ya cuando hablamos de familia, ya en nuestro contexto, pues obviamente es lo mismo, ¿no? Hombre, mujer y sus hijos, aunque el mundo lo ha querido redefinir y ha distorsionado ya severamente lo que es la imagen de la familia. Pero ya cuando uno busca en diccionarios, se puede dar la idea también de que la familia pues es compuesta de un hombre y una mujer que se unen legalmente y pues así procrear hijos. Ok, muy bien, Mateo. La pregunta número 3. ¿Qué es amor? Parece fácil. Y esto solamente es el lightning round. Bueno, ¿qué es amor? Bueno, es un sentimiento vivo, ¿no? Es algo que se siente y que lo hace inclinarse a una persona o a ciertas cosas. Vaya, el amante de carros que pues se inclina a comprar carros y arreglarlos y bueno, qué sé yo. Pero cuando vemos en la Biblia, en primer lugar vemos que Dios es amor. Ahí tenemos la definición
Dios es amor, pero ahora debemos de ver quién es Dios y cómo actúa Él. Pero también vemos 3 categorías en la Biblia de amor. Vemos el amor ágape, que es el amor de Dios. Y porque Dios es amor y porque está el amor ágape, entonces podemos tener el amor, que es la segunda categoría, filia o filial, que significa amistad. Es donde viene la palabra Filadelfia, ¿no? Hermandad o amor entre amigos. Y también, por último, está eros, que es el amor entre un hombre y una mujer, ya lo que ya se conocemos erótico o que hay ese amor, aunque hoy en día pues obviamente se ha distorsionado también eso. Ok. So, básicamente hay 3 categorías de amor. Correcto. El amor ágape, el amor filial y el amor eros. Ok, muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, una pregunta que en estos tiempos es uno de los... es una de las, podemos decir, de esta palabra se han levantado movimientos peleando en contra la igualdad, Sí. Lo que le llamamos hoy derechos humanos. Sí. Y creo que muchos en realidad no tenemos la idea de lo que significa esta palabra. Quisiera preguntar en esta hermosa hora y más adelante en el segundo segmento de este panel de preguntas y respuestas lo vamos a elaborar más en cuanto a esta frase. Y la pregunta es, ¿qué es racismo? ¿Qué es racismo? En palabras simples, es la ideología que mi raza es mayor que otra raza. Simplemente eso, para simplificarlo. Ok. Que yo como hispano, como salvadoreño, sentirme superior a la raza de aquí de anglosajón o bolillos, como decimos nosotros. O a veces podemos incluso hasta pensar que los de Salvador somos superiores a los de Honduras o Nicaragua. Y en ese sentido, pues, ese racismo, sentirse superior a otra raza, prácticamente. Ok, muy bien, Mateo. Y vamos a concluir con la última pregunta de este segmento de Lightning Round. ¿Y qué significa la palabra género? Y para que los que no en realidad entienden el concepto de género, estamos hablando de gender. Básicamente identidad. ¿Qué significa la palabra género? Bueno, género es un conjunto, si lo tomamos de esta perspectiva, que es un conjunto de personas o cosas que tienen características comunes, ¿verdad? Ya cuando hablamos de género, podemos hablar de género humano. Todos los seres humanos tenemos características generales comunes. Okay. Pero en este sentido que tú estás hablando, pues estamos dando ya de la ideología de género. Y esto es claro, así como dijimos que la familia es definida a través de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, también el género de la persona es definida en el sentido que solo hay hombre y hay mujer, simplemente. El hombre nace hombre, la mujer nace mujer, o bueno, masculino, femenino. Sí, sí. No hay más ni menos, aunque ahora pues no sé cuántas categorías, cuántos genders hay, pero muchas pues, categorías. Sí. Y ahora si buscas en Facebook parece que hay más de 70 y algo genders. Ok. Wow, eso es increíble hasta qué punto hemos llegado nosotros como raza humana. Sí. Yep. Ok. ¿Cómo te sientes, Mateo? Ahí vamos. Ya pasamos esta ronda, vamos a ver la otra. Ok, ahora sí vamos a entrar ya a lo bueno. Vamos a entrar ya a comenzar a analizar los puntos que mencioné anteriormente. Okay. En el primer segmento estaremos hablando sobre las elecciones presidenciales que ya estamos a semanas de ver los resultados de quién será nuestro próximo presidente de los Estados Unidos. Sí. Y creo que, como muchos han dicho, estas probablemente es la elección más importante que ha tenido este país ya de mucho tiempo, y creo que esta elección particularmente va a afectar a la iglesia. Tremendamente. Sí. De una u otra manera, sea de una manera positiva o de una manera negativa, va a afectar a la iglesia del Señor. Y creo que es un tópico muy importante analizar. Y Mateo, he estado siguiendo
la serie de sermones que has estado predicando en tu iglesia local los viernes, la serie titulada De las tinieblas a la luz, de lo cual creo que sé que ha sido de mucha bendición para tu vida personalmente. Creo que has aprendido bastante. También para la iglesia local ha sido de bendición, y también para todos nosotros los oyentes que hemos escuchado los sermones en YouTube, Facebook Live, y te felicito por tomar esa iniciativa juntamente con los líderes de tu iglesia de tocar estos temas que son sumamente muy importantes en nuestros días. Y creo que, no sé honestamente, pero creo que fue en el primer sermón, estuviste hablando un poco sobre las elecciones, y me gustó de la forma como comenzaste el sermón. Básicamente dijiste que no estabas tratando la manera de persuadir a las personas de votar por tal presidente. Sí. En estas elecciones está corriendo, por supuesto, Joe Biden y Donald Trump, que es nuestro presidente actual. Y en este mensaje tú aclaraste de que tu intención no es convencer a la gente a votar por tal persona. Sí, y al elaborar esa declaración, hiciste la siguiente pregunta: ¿cómo debe un cristiano votar? Sí. Y para mí eso fue magnífico, una pregunta excelente, porque en nuestros días a hoy estamos tan confundidos de que decimos, no sé por quién votar. Veo a este presidente y le veo cosas buenas, pero también le veo cosas malas. Sí. Y viceversa, al otro lado veo cosas buenas, pero también veo cosas malas. Entonces, Mateo, mi primera pregunta en este segmento de elecciones presidenciales, mi pregunta es, ¿cómo debe un cristiano votar? Bueno, sí, y obviamente voy a repetir lo que tú dijiste, eso, que mi intención no es decirle a la persona por quién votar. Eso es muy personal. Puede votar por esta persona o la otra, o no puede votar. O sea, si no quiere votar, también tiene ese mismo derecho. Pero una de las cosas que yo veo, especialmente también en nuestra comunidad latinoamericana, más que todos nosotros siendo salvadoreños que venimos de padres que inmigraron a este país, una de las cosas que siempre vemos, pues es a veces tiene que ver ya cosas más personales como estabilidad aquí en este país y otras cosas así. Pero algo que cuando empezamos esta serie, es más, solo parece que una semana antes fue que hablamos de esto con el pastor, uno de nuestros pastores en la iglesia me hizo el comentario, él, mira, yo creo que sería bueno que hablemos de estos tópicos así, ya me dijo cuáles. Pero yo no pensaba que íbamos a empezar ya inmediatamente la siguiente semana. Wow. Pero resultó que ya la otra semana íbamos a empezar, entonces estaba yo, ¿qué texto puedo usar para poder abordar este tema? Porque tú sabes, estamos, lo que eres tú, yo y muchos de nuestros compañeros, nos encanta bastante lo que es la predicación expositiva, y entendemos que cuando que se predica expositivamente, pues simplemente exponemos el texto que está enfrente de nosotros. Y no queremos imponer un tema al texto que está ahí según como está inspirado por la palabra. Entonces me llegaban dificultades. ¿Cómo yo puedo explicarle a la iglesia por quién votar o cómo votar como cristianos? Pero se me vino a la mente, como el tema general que tenemos en la iglesia, tenemos todavía, es de las tinieblas a la luz, y me vino a la mente lo que está en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Se me vino a la mente eso. Entonces automáticamente lo que yo pensé es, bueno, yo soy cristiano, tengo el privilegio de votar, estoy en esta tierra, pero al final del día yo no soy de esta tierra. Cuando estaba estudiando este texto, noté tres cosas, y si nosotros vemos el versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo está diciéndole a los de Colosa que él oraba por ellos, no cesaba de orar por ellos y de pedir de que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y algo que se me vino a mí a la mente, dije yo, bueno,
Si Pablo está diciendo a los de Colosa de que él está orando por ellos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que ellos puedan andar en buenas obras y agradar al Señor en todo, según lo que dice el versículo 10. Entonces dije, bueno, esto quiere decir que yo no dependo de los hombres, yo no dependo de mí mismo. Mi dependencia está en Dios, está en Cristo mismo. Entonces, cuando yo estoy decidiendo por quién votar, yo tengo que saber que yo no dependo de cualquier presidente que está aquí en esta tierra o que puede venir a tomar la presidencia. Pablo dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Yo por mí mismo no me puedo fortalecer. O sea, yo dependo de Cristo. Entonces, Pablo le dice a los de Colosa que él quería que fueran fortalecidos con todo poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que me dio a la mente. Ok, si yo voy a votar pensando que yo no dependo de Donald Trump o de Joe Biden. Voy a votar pensando en que yo dependo de Dios mismo, de Cristo. Y que voy a votar siendo guiado, prácticamente siendo guiado por la palabra. Entonces esa es una. Número 2, debemos de saber, si cuando votemos, los que ya lo hicieron, los que lo van a hacer, pensar de que sí, no depende del hombre, sino que de Dios. Y número 2, que es salvo. Una persona salva, que ha sido llamada a ser salvo por la gracia de Dios, que ha sido escogido por Dios, ya debe de tener una mente diferente. Y por eso que el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces somos salvos. Ya nuestra mentalidad ya no está pensando mucho en las cosas de acá abajo, sino que en las de arriba. Ya obviamente el número 13, cuando viene el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces debemos de votar sabiendo que no pertenecemos al reino terrenal, sino que pertenecemos al reino de Cristo. Y para mí esas son los 3 puntos que yo puedo decir que debemos de considerar. Dependemos de Dios, no de los hombres. O sea, que pase lo que pase, sea que gane por la persona que yo voté o no, yo dependo de Dios. Daniel dice que Dios es el que pone y quita reyes. Entonces, dependiendo quién es el que venga a ser presidente, debemos descansar en la voluntad de Dios y en la soberanía de Dios, de que Él puso a la persona apropiada, sea que nosotros la queramos o no. Y es que al final del día, no podemos olvidar de que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de allá de los cielos. Prácticamente dije todo eso para decirles eso, que votemos pensando en el reino de Dios. O sea, ¿qué presidente o qué partido político puede ayudar a avanzar el reino de Dios? Excelente, Mateo. Y uno de los puntos que estabas hablando ahorita tiene mucho sentido, que nosotros debemos de votar por nuestras convicciones que ya están establecidas en la palabra del Señor. Sí. Y claramente no dependemos del hombre. Y sé que hay mucha incertidumbre en muchos cristianos en cuanto a las elecciones, porque si ustedes siguen están siguiendo todas las campañas políticas, los debates, las entrevistas que les hacen a los 2 candidatos que están corriendo por la presidencia. Ahí claramente se puede ver la agenda de cada presidente. Sí. Y sobre todo la agenda de cada partido. Y como dije, en ambos partidos hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y muchas de esas cosas van en contra de nuestras convicciones. Y eso trae mucha incertidumbre a nuestras vidas, pero lo que podemos decir, sea lo que pase, sea que gane Donald Trump o Joe Biden, o sea quien gobierne este país, lo que tenemos que tener en nuestra mente es que Dios todavía sigue sentado en su trono. Así es. Y Él es soberano y Él hará las cosas según sea su voluntad. Y ahí está nuestra esperanza. Sí.
Y Él usa nuestro voto para cumplir esa voluntad. O sea, Dios no va a descender acá y Él venir a votar ¿me entiendes? O sea, sino que Él usa a nosotros mismos para poner a quien Él quiere poner. Y a veces puede surgir la pregunta, bueno, ok, entonces quiere decir que fue Dios el que puso a Hitler en el gobierno. Quiere decir que fue Dios que puso a Nabucodonosor en el gobierno también. Wow. Sí, fue Dios. Pensando en esa perspectiva, tienes mucha razón, sí, fue Dios. Fue Dios. Entonces, Sí. ¿quién más? Claro, la manera como llegaron al puesto, pues ya eso se puede debatir, pero ¿cómo fue que llegaron? Bueno, pero al final del día llegaron ahí, fue Dios, y Dios obró para su gloria. Y ese es el punto que como cristianos debemos de entender, que todo Dios lo hace para su gloria. Entonces, si nos toca sufrir bajo un presidente corrupto, bueno, gloria a Dios. Porque vemos a cristianos en los tiempos de Nerón. De Nerón, exactamente. Ajá. ¿Cuántos cristianos murieron? Fueron bastantes, pero aún así, si nosotros leemos las cartas de Pedro, cuando él le escribió a los que estaban, habían sido esparcidos, él los amonestaba que en medio de la persecución, en medio de este gobierno corrupto, que ellos guardaran su santidad. Es ahí donde Pedro dice, sé santo porque yo soy santo. Y más adelante, en el capítulo 3 de la primera carta, o al final del capítulo 2, aún les insta cómo deben de vivir en medio de todo eso, de dar buen testimonio, de actuar como ciudadanos no de este mundo, sino del cielo, y con esa misma actitud de obrando, o sea, viviendo en una tierra extranjera, debían de caminar como cristianos y dando buen testimonio, y de esa manera poder testificar a los demás del amor de Dios. Wow. Y a muchas personas, e incluso cristianos, no les gusta escuchar de que Dios es soberano. No. Y es increíble porque cuando decimos que Dios es soberano, estamos hablando en cada aspecto de nuestra vida. Yeah. En cada aspecto, Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Sí, y viene a memoria el pasaje que está en Isaías. No me acuerdo cómo lo traduce de Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice claramente que Él declaró el fin desde el principio. Él controla todo. Wow. Ok, Mateo. Hay mucho que hablar sobre esta pregunta que te he hecho, pero vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y esto siempre va hablando sobre las elecciones presidenciales. Y hay una frase, yo la he escuchado más en inglés. Cuando a veces muchas personas comienzan a debatir ahí en Facebook o ahí en Twitter, y tú sabes, cuando estamos así en la ronda sentados y comenzamos a hablar y a decir muchas cosas y empezamos como amigos, terminamos casi como enemigos y después nos arrepentimos. Sí, exacto. Pero he escuchado esta frase y aún de muchas personas que dicen I'm gonna vote for the lesser of both evil. Y en español se traduce, voy a votar por el menor de los dos males. Sí. Y me viene a memoria lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, y dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Mira, Mateo, al leer este texto dice, ese es Trump. Yeah. Y después el otro dice, no, es Biden, yeah, o tal persona. Pero tengo noticias. Ahí describe al ser humano. Yeah. Ahí nosotros. caemos todos nosotros. Todos. Entonces, Mateo, habiendo leído este versículo, ¿es correctamente decir, voy a votar por el menor de los dos males? Bueno, debo de confesar que al principio, años atrás, que hace 4 años cuando íbamos a votar en las elecciones entre Hillary y Trump, esa era la frase que me gustaba decir, yo voy a tener que votar por el menor de los dos males. Pero
ahora cuando uno analiza ya bien, y me encanta este texto que tú usaste porque ahí nadie se escapa. Ahí está declarando el corazón del ser humano. Y de hecho, solo un side note, como dice acá, que dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ujú. Que esto quiere decir que es abominación delante de Dios, ¿verdad? Y a veces se hace, hablando de la homosexualidad, se puede decir como eso es abominación. Bueno, abominación no solo es la homosexualidad, sino que aquí Dios nos está hablando también de otras cosas que son abominación delante de Dios. Pero bueno, dejando eso, solo antes que se me olvide el pensamiento, nosotros lo que debemos decir verdaderamente es quién es el que va a ayudar a avanzar el reino de Dios en esta tierra. Pero ¿cómo es eso si los dos son pecadores? Yo entiendo. Pero También nosotros. Ajá, exacto, también nosotros. Pero yo creo que es más correcto decir, preguntarnos nosotros mismos, quién es el que va a ayudar a la proclamación del Evangelio. Porque son 2 partidos fuertes en Estados Unidos, republicanos y demócratas, 2 ideologías, y ahora sí, la ideología de ellos está pero tan divididos. Es increíble la gran división que hay entre estos 2 partidos. Sí. Entonces mi pregunta, y nuevamente creo que volviendo a lo que dijimos en la pregunta número 1 de cómo debe votar un cristiano, debemos de pensar, ¿quién es el que va a ayudar a avanzar en la proclamación del Evangelio? Yo sé que ellos no son cristianos 100%, o sea, ya la definición de cristiano no lo son. No creo que haya habido un arrepentimiento genuino en ellos, pero como iglesia debemos de estar alerta y ver, ok, qué leyes tienen ellos en cuanto a la libertad de religión y de expresión. ¿Quién me va a permitir a mí hacer esto que estoy diciendo ahorita? Porque estamos grabando esto y va a quedar en YouTube y bueno, porque tenemos esa libertad. Ahora, puede ser que lo bajen después, dependiendo qué es lo que nosotros hablemos, porque pueden decir que es un hate speech o algo, pero... No digas eso, Mateo. ¿me entiendes? No, pero tienes razón. Pero eso es así. Entonces, eso es lo que yo pienso. Para mí mejor la pregunta es, ¿quién va a ayudar a la expansión del Evangelio, la proclamación del Evangelio, la expansión del reino de Dios? Muy bueno, Mateo, y viéndolo bien, va como acompañada con la primera pregunta que contestaste, y hablando sobre por quién voy a votar, vamos acercándonos más un poco en el contexto hispano. Como dijiste al principio, muchos hispanos inmigraron de sus países por muchas razones. Tuvieron que emigrar a este país, encontraron oportunidad aquí, gracias a Dios. Dios en su gran provisión y ha provisto los medios necesarios para poder sobrevivir en este país de Estados Unidos. Yeah. Y vemos a nuestros padres cómo ellos han superado, en mi caso también mis abuelos cómo ellos han superado, y veo alrededor también de muchos y millones de hispanos que han superado en este país, y todo se lo debemos a nuestro Dios. Uh-huh. Que Dios en su gran provisión ha provisto estos medios para poder nosotros estar donde estamos hoy. Uh-huh. Entonces, hablando sobre el tema de inmigración, es un tema bastante complicado. Yeah. Y especialmente en nuestro contexto de Latinoamérica. Uh-huh. Y muchas veces nosotros creo que cometemos el error, puedo decir, de solamente enfocarnos en eso. Sí. Y acabaste de decir anteriormente de que nuestra mirada no debe de estar aquí en la tierra, sino en los cielos. Uh-huh. Y de que nosotros debemos enfocarnos de cuáles valores, cuáles son los valores de que cuáles van a ser aquellos valores que promueven los candidatos en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la iglesia. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿debería poner mis convicciones bíblicas a un lado para apoyar al candidato que trabajará en mejorar el estado de inmigración? Bueno, lo voy a contestar así rectamente, pero también con mucha sensibilidad, porque
Sí, mis padres ya inmigraron también. Mi papá no sé cuántas veces entró a Estados Unidos así, de esa manera, ilegalmente. Am, y, y claro, el deseo de cada padre es proveer para sus hijos, para su familia, y va a buscar el mejor lugar para hacerlo. Ahora, Dios ha sido bueno, que pues ya nuestros padres, ya la mayoría de todos los padres que están aquí en Estados Unidos, de esa época que entraron así como inmigrantes, pues ya son residentes o ciudadanos o tienen permiso. Am, pero tomando eso en cuenta, ya cuando se hace la pregunta, ¿debería poner mis convicciones bíblicas a un lado para apoyar al candidato que trabajará mejor en migración? No podemos. Honestamente, no podemos. Si nuestro enfoque simplemente es inmigración, cuando vemos a estos dos candidatos, no podemos poner nuestras convicciones al lado. Ahora, si ya analizamos todo, viéndolo de la perspectiva bíblica, que, X candidato, va a permitir que las iglesias sigan abiertas, que se predique el evangelio, y va a tener reforma migratoria, gloria a Dios. Pero por el otro lado vemos, y esto ya es muy personal mío, si yo veo que el otro candidato, aunque pueda dar una reforma migratoria para toda persona que entra, pero vemos que su ideología y que la iglesia va a ser afectada tremendamente, sus libertades de alabar a Dios y de pregonar el evangelio, pues ahí yo tengo que detenerme bien y pensar si es que verdaderamente voy a votar por esa persona. Porque al final del día, Pablo lo dijo claramente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nuestra ciudadanía, la ciudadanía que más vale, es la que está allá en los cielos. Ahora, yo personalmente puedo ser afectado. Bueno, gracias a Dios yo nací acá en Estados Unidos, en ese aspecto pues estamos bien. Pero ya tenemos familiares que pueden ser afectados por estas leyes migratorias. Y alguien puede decir, pues Mateo, no estás pensando en ellos. No, estoy pensando en ellos, pero sabe, lo más importante es qué es lo que estamos pensando en cuanto a la expansión del reino de los cielos. Y sé que ya lo he dicho varias veces, pero lo repito porque si nuestra mirada, nuestro enfoque está acá nomás, en la tierra, entonces creo que podemos errar y quizás no votar de una forma, o más bien dicho, o no tomar, no quiero, o tomar una buena decisión. Pues al final del día, por quien uno vote, nosotros lo respetamos. Simplemente es que analice bien todos los puntos y que al final del día, cuando dé ese voto, su conciencia esté limpia, ¿verdad? Que se sienta bien. Y obviamente, Randy, tú sabes bien que yo creo que quizás va a entrar más adelante, pero aquí no solo está en juego inmigración, esto de inmigración, está en juego muchas cosas que sobrepasan ese tema de migración. Sí. Y en otras palabras, lo importante es, como dijiste, pueden pasar la reforma migratoria y pueden hacer que todos los inmigrantes, convertirlos en ciudadanos, pero tú sabes que debajo de agua hay otra agenda. Y esto me trae memoria cuando la persecución de la iglesia cristiana, creo que fue el emperador Constantino, que él prácticamente terminó la persecución, pero con una condición de que sí, pueden ustedes, les dijo, pueden ustedes adorar en sus templos, reunirse, con la condición de que esté mi imagen en sus templos. Entonces ahí es algo similar, probablemente no en el sentido, porque migración y religión son diferentes cosas, pero es algo similar. ¿Dónde están mis convicciones? Y eso es lo que me venía ahorita en mente. Y como dijiste, las cosas pueden sonar bien, los candidatos pueden prometer una y otra cosa, pero debemos de analizar claramente si esto va en contra de lo que yo creo, lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Exacto. Y como dijiste, si nos toca sufrir, bueno, en el cielo gozaremos por toda una eternidad. Y esa ciudadanía es segura. No necesitamos una reforma migratoria, nada. Ya Cristo en la cruz del Calvario ahí firmó nuestros papeles y dijo, ya eres legal, eres ciudadano del reino de los cielos, y ahí quedó todo. Amén. Ok. Bueno, Mateo, ya terminamos con este primer segmento y
Pero vas bien, Mateo, vas bien Bueno. contestando las preguntas, analizando los tópicos que estamos hablando. Y nuevamente te agradezco por estar aquí con nosotros en este segmento especial de Persuadidos por su palabra. Yeah. Y espero que la audiencia que va a estar escuchando este segmento puedan ser edificados por las respuestas de estas preguntas que nosotros estamos analizando en estos momentos. Y solamente quisiera recordarles de que tenemos nuestras páginas de YouTube, nuestras páginas de Facebook, Persuadidos por su palabra, y ahí usted podrá encontrar este contenido. Así que muchas gracias a todos de una vez que estarán escuchando este segmento especial, panel de preguntas y respuestas aquí con nuestro hermano Mateo Guzmán.